Muy bien, vamos a continuar con otro ejemplo. Vamos a encontrar en este circuito, ¿no es cierto? Tenemos este circuito donde nos piden calcular el voltaje VA desde este punto a este punto, es decir, en toda esta impedancia que está acá, formada por esta resistencia de 20 ohmios y esta inductancia, esta reactancia inductiva de J12, ¿no? Muy bien, fíjense que aquí podemos hacerlo por nodo, llevando este nodo a tierra y calculamos el potencial de este nodo y el potencial de este nodo automáticamente es el voltaje que me están solicitando, porque el voltaje de acá con respecto a acá, siendo este tierra, va a ser el potencial que cae en todo este punto que está acá, en todo este nodo. Si lo hacemos por malla, tengo esta malla y tengo esta otra, pero fíjense que por esta otra malla ya tengo la corriente que vale 7 a un ángulo de 80 grados. Entonces, miren, yo lo voy a hacer por mallas porque igual me queda una malla y si lo hago por nodos, tengo un solo nodo. Yo lo voy a plantear por malla y si ustedes en su tiempo libre cuando estén estudiando lo pueden hacer por nodos y deberíamos obtener el mismo resultado. Entonces, bueno, ya que el otro que hice lo apliqué más que todo aplicando ecuaciones de nodo, ¿no es cierto? Valiéndome los potenciales de nodo y la ley de las corrientes de nodo, ¿no es cierto? Yo voy a plantear por las ecuaciones de Maya. Yo voy a llamar esta corriente que está acá, esta la voy a llamar I1, por ejemplo, o una cosa, sí, I1 la vamos a llamar, ya. Entonces el voltaje VA que está acá va a ser, ¿no es cierto? Ese voltaje, voy a anotarlo por acá, en azul, ese voltaje VA va a ser toda esta Z, porque es el voltaje de acá hasta acá, es decir, va a ser 20 más J12 por la corriente que pasa por acá. Vamos a llamar esa corriente, ¿no es cierto? Una corriente IZ, ¿no? Una impedancia IZ. Pero si ustedes se fijan, esta corriente que pasa por acá, ¿no es cierto? Esta parte del circuito se comparte con esta corriente y con esta corriente. Y aquí es donde aplicamos, ¿no es cierto?, las ecuaciones de Maya, tal cual como ustedes la conocen, ¿no? Como ustedes lo saben hacer de sus circuitos de ¿cuánto se llama? De circuitos de corriente directa, ¿no? Muy bien, vamos a plantear las ecuaciones de Maya. O la única, porque tengo esta ecuación nada más. Entonces, si esto es más menos, ¿no es cierto? Entonces la ecuación de esta malla, ¿cuál sería? Sería más este voltaje, que sería menos J y 1, ¿no es cierto? Más este voltaje, pero fíjense que este voltaje es la impedancia, que es 20 más J12 por la corriente, ¿no es cierto? Por la corriente que pasa por acá, que sería esta menos esta. Es decir, la corriente que viene por acá, si yo digo que va hacia allá, por ejemplo, va a ser esta menos esta, es decir, la I1 menos esta corriente I0. Y eso tiene que ser igual al voltaje VG de la fuente. Y fíjese que la I0 la tengo, que es esta que está acá. En pocas palabras, la corriente IZ que yo necesito para calcular el voltaje acá es igual a la I1, la corriente de esta malla, menos la corriente de esta malla que es I0. E I0 ya la tengo, que es esta que está acá. Entonces, si yo reemplazo acá I0 y VG, me queda de la siguiente manera. Me queda entonces menos J2I1, ¿no es cierto? Más 20 más J12, ¿no es cierto? Por I1 menos I0. E I0 vale 7 a un ángulo de 80 grados. Igual a VG. Y el VG es el voltaje de la fuente, que son 30 a un ángulo de 0. Fíjense que la única incógnita en esa ecuación es la corriente I1, ¿no es cierto? Entonces aquí lo que hay que hacer es ya, bueno, ponerse a trabajar con la habilidad matemática y trabajar con mucho cuidado la parte de los números complejos. Vamos a multiplicar todo esto que está acá
esto lo vamos a multiplicar por esto y por esto que está acá, ¿ya? Entonces me queda acá, este término queda igual, menos J2 y 1, y aquí me queda más 20 más J12 por I1 menos 20 más J12 por 7, ¿no es cierto? Vámonos un poquito más para acá para tener espacio. 7 a un ángulo de 80 grados igual a 30 a un ángulo de 0 grados. Entonces de aquí, bueno, voy a resolver esto primero. Vamos a resolver esto primero, esta operación que está acá, y lo pasamos para acá, ¿no es cierto? Y aquí podemos agrupar los I1. Aquí me queda así, me queda I1, ¿no es cierto? Factor común de 20 más J12 menos J2. Y aquí, si multiplicamos esto, sería entonces, sería 20 más J12, ¿no es cierto?, por 7 a un ángulo de 80 grados. Eso en coordenadas, ¿no es cierto?, en coordenadas rectangulares, aquí quedaría menos, ¿cierto?, menos 58,41 más J 152,45 igual a 30 a un ángulo de 0. Y aquí junto estas dos Jotas, porque este 20, esto es pura parte real, entonces el 20 queda igual, el 20 queda igual, ¿no es cierto? Esto es pura parte real, solamente junto estas dos que tienen la I1 acá, y sería 12 menos J12 menos 2, eso es más J10. Y esto que está negativo, este signo lo voy a dejar aquí adentro así tal cual como está. ¿Ya? Lo voy a pasar para acá todo positivo. Me queda 30 a un ángulo de 0 más, pero los signos los dejo igual, menos 58,41 más J 152,45. Ahora sí vamos a sumar esto. Y esto después, por supuesto, esto que está acá va a pasar para acá dividiendo. Como esto es 30 más J0, recuerden que esto es lo mismo que escribir 30 más J0, entonces la I1 me va a quedar I1 por J10, después despejamos. Y aquí me queda 30 más J0, ¿no es cierto? Ustedes lo pueden sumar si quieren. 30 a un ángulo de 0 más menos 58,41 más 152,45 J, ¿no es cierto? Y eso va a ser igual a, eso me queda menos 28,41, claro, y la parte imaginaria queda igual, por supuesto, ¿no? Más J 152,45. Por lo tanto, la I1, la corriente, me vengo para acá un cachito, ¿no es cierto? La corriente de esta malla, si la despejamos, va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual entonces. Esto, partido todo esto que está acá, es decir, este número que vale menos 28, vamos a agrandar un poco esta línea, menos 28,41 más J 152,45, vamos a dividirlo en 20 más J10. Y esa es la corriente de la malla donde está ubicada la corriente, esta corriente I1. Y con esta corriente ya puedo calcular la corriente que pasa por acá, porque es esta menos esta, multiplico por esto y tengo el voltaje VA que me están pidiendo. Es decir, el voltaje VA es este, miren. El voltaje VA es este que está acá. Todo este que está acá. Es la impedancia por la corriente que pasa por esta impedancia, que es I1 menos I0. Y así hacemos esa división. Vamos a colocar acá, vamos a dividir la página acá, la pizarra. Entonces, si hacemos esa división, me quedaría menos 28,41, ¿no es cierto? Más 152,45 J
¿ya? Pero es un poquito acá, más 145J, ¿no es cierto? Más 152,45J, todo eso dividido en 20 más J10, eso es igual a, eso es igual a una corriente, yo lo voy a escribir en coordenadas aproximadamente, ¿no? En coordenadas rectangulares. 1,91 más J 6,66 amperes, ¿no? 1,91 más J 6,6 amperes. O lo que es lo mismo, si lo quieren escribir en coordenadas polares, vamos a pasar eso a coordenadas polares, será igual a 6,935, si lo quieren aproximar, a un ángulo de 73,99, lo pueden aproximar a 74. Yo lo voy a dejar en 74, a 74 grados amperes. Esa es la I1. Fíjense que el ángulo, les reitero, me da 73,99128. Yo lo voy a aproximar a 74. Por lo tanto, el voltaje que me están pidiendo, VA, es 20 más J12 por I1, que es 6,935 a un ángulo de 74, menos la I0. Vamos a seguir para acá. Menos la I0, que es la corriente de la fuente, ¿no? Me vengo por acá para tomar este valor, que es 7 a un ángulo de 80. Es decir, esto es grados, ¿no? 7 a un ángulo de 80 grados. Si lo quieren hacer en coordenadas rectangulares, lo hacen en coordenadas rectangulares, como en función de la calculadora que tengan, ¿no? Si lo van a hacer en coordenadas rectangulares, bueno, pasan esto a coordenadas rectangulares, y como les mencioné en el video de números complejos, para restar en coordenadas rectangulares, restamos las partes reales y restamos las partes imaginarias, ¿no? Con su respectivo signo. Ya vamos a hacer esta resta. Entonces, esta corriente menos 7 a un ángulo de 80, ¿no es cierto? Por 20 más J12, ¿no es cierto? Eso me da un voltaje aproximadamente, lo voy a escribir en coordenadas rectangulares primeramente, 16, no se ve la coma, disculpen, déjenme, aquí no se ve bien para que no se confunda. Vamos a escribir de nuevo. Entonces sería 16,67 más J, ¿no es cierto? Más J 3,81 voltios. Ese es el voltaje. En esa impedancia VA que me están solicitando, en esta impedancia de 20 más J12. Lo que es lo mismo en coordenadas rectangulares, perdón, polares quise decir, ya lo tengo en rectangulares, sería 17,01 a un ángulo de 12,89 grados voltios. Ese es el voltaje VA que me están solicitando. Si ustedes quieren, les reitero, como les dije al inicio de este video, de este tutorial, lo pueden hacer por nodos y les va a salir una sola ecuación de nodos, y si todo está bien, les debería dar este mismo resultado. Me pueden dejar los comentarios si lo hicieron por nodos, si alguien lo hace por nodos y les da el mismo resultado, me pueden dejar los comentarios, si no da igual, cuál sería el error, quizás no puede ser mío, o revisar la parte de ustedes, pero si todo está bien, ese debería ser el resultado, ¿no? Revisemos de nuevo, sería menos J2 y 1 más este voltaje que es 20 más J12 por esta corriente menos esta, igual a 30, un ángulo de 0, correcto. Sí, estamos bien. Entonces aquí me queda esto por esto, ¿no es cierto? Aquí me quedaría esto por I1 menos 20 más J12 por 7 a un ángulo de 80 grados. Aquí combino estos I1, que solamente voy a combinar esta con esta. Revisando acá, sería J12 menos J2, sería J10. Y esta multiplicación que es esta que está acá, que no, fíjese que el signo no lo dejé ahí, y encerré entre paréntesis con su signo que me dio la multiplicación, lo paso para acá positivo, pero le dejo su signo, ¿no? Le mantengo su signo. Entonces,
Aquí resto esto, que sería esto menos esto, y como esto es cero, va a quedar la misma parte imaginaria. Y aquí hago el despeje, y esta es la corriente de la malla por donde circula I1, y este es el voltaje. Si todo está bien, si ustedes lo hacen por nodos, este debería ser el resultado, ¿no? Entonces, les dejo esa tarea para que y así aprendan, ¿no? Es una manera de aprender y de no de trabajar de memoria, ¿no? De, 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 de aprender a usar los dos métodos, porque recuerden que a veces sale más largo por nodo, a veces sale más largo por malla. En este caso no, en este caso, si lo hacíamos por nodo, por malla era lo mismo porque si nos damos cuenta, aquí resolvimos solo una malla y como les dije al principio, el circuito tiene un solo nodo también, ¿no? Fíjense que tiene, si lo hacen por nodo sería este nodo y este sería el nodo de tierra, por ejemplo, y el voltaje, el potencial de este nodo sería automáticamente el VA si lo hacen por ecuaciones de nodo. Y deberían llegar, ¿no es cierto? Deberían llegar a este resultado que está acá. ¿Ya? Déjenme ahí. Deberían llegar a este resultado que está acá. A 17,01 a un ángulo de 12,89 grados o 16,67 más J3,81 voltios, ¿no es cierto? Espero que les sirva este ejercicio junto con el otro. Y por supuesto, bueno, como les dije, háganme sus comentarios, cualquier cosa, y no se olviden de compartir esta información para otros que les puede ser valiosa, ¿ya? Nos vemos en otro próximo video. Que estén bien.